Todos sabemos que si trabajamos unidos tenemos más fuerza y esa es una institución muy importante. Imagínense, profesores de bellas artes. Allí yo llegué, tuve la oportunidad, estando en el rectorado hace muchos años, de hacer los registros de los primeros egresados todavía de la Amparo de la Universidad Nacional de Asunción, gente que se dedicó a hacer especialización en el tema de la pintura, de la escultura, del teatro, y estamos hablando de esa categoría tan especial de personas que se dedican al arte. Y en el caso nuestro, también ese hecho tan importante de promover la lengua en todas sus facetas, entre ellas a través de las manifestaciones artísticas, la poesía, el teatro, la novela, el cuento, la música, efectivamente. Creo que ese puede ser en este caso ese punto tan importante de encuentro y a partir de allí seguir creciendo. Ojalá que en corto tiempo nosotros podamos tener la posibilidad de realizar algún tipo de evento o algo juntas, ¿verdad? Y también de paso, estar con nosotros acá y nos puede involucrarla a ella y a través de ella la institución, en el caso de la Academia de la Lengua Guaraní, que podamos también en una de esas cooperar. Siempre tuvimos digamos, político criterio de llegar todos los mundo sabe, de crear eventos que sean, digamos, con una múltiple participación en cuanto a los auspicios. Nosotros hemos realizado siempre eventos del Ateneo, pero con el apoyo de la gobernación, con el apoyo de la municipalidad, con el apoyo de otras instituciones afines. Y yo creo que es interesante en algún momento proponer un gran evento nacional a lo mejor en el idioma guaraní, juntado con el clima que la tenemos que hacer un gran evento con una gran convocatoria ya de boleros, música, poesía, que nosotros vamos a hablar, que lo vamos a hacer nosotros también la parte que nos toca acá. ¿Van a actuar ustedes nosotros? Vamos a hacer las leyendas. ¿Quién va a ser por mí en la pregunta? ¿Quién va a ser por mí? Y bueno, agradecidísimo a todos por su presencia y este reconocimiento representa también el gran apoyo que tenemos del profesor. Querida, agradecer. Maestro, ¿por qué no firmamos ya un convenio, tanto con ella y con ustedes, y hagamos ese mes de agosto? Podemos hacer conciertos, vamos a hacer una fiesta regional del guaraní y las artes. Y qué mejor que en agosto, ¿verdad? Yo, mañana mismo, le voy a hablar al director de orquesta, a la directora de danza. Voy a pedirle a los alumnos que todo lo que haga referencia a las artes plásticas del guaraní, y si no, que las produzcan, porque el arte también tiene una deuda pendiente con el guaraní. Nosotros tenemos, si bien tenemos profesores de guaraní allá, tendría que estar en el currículum un poco más fuerte. Por eso voy a necesitar el apoyo de ustedes para que nuestros artistas también sean embajadores del guaraní. Sabemos que yo me tocó viajar en lugares lejanos, me fui a Estados Unidos, en Nueva York, y ahí todo el mundo habla los paraguayos. Y acá vienen y hablan español, ¿verdad? ¿Qué significa eso? No es que sea vergüenza. Yo creo que la manera de sobrevivir un paraguayo es poner un guaraní. No hay caso, el guaraní es todo. Hablan en inglés, pero guaraní, en español casi nada. Pero el guaraní está, pues entonces la gente para sobrevivir, pues si los trabajadores de los paraguayos que se van a tener para sobrevivir y estar muy cerca de su tierra, hablan en idioma, así es que ustedes hablan en laboral. Así es que, sí. Podemos participar con nuestras regionales en lo que él está diciendo el profesor, traer con nuestro banco, a nuestro banco. Y podemos mandarles a estos orquestas para que les capaciten. O sea, vamos a hacer un convenio de manera que nuestros lazos de amistad sean también lazos